Esta historia me la contó mi tío Reginaldo hace muchos años, cuando yo era todavía un chamaco. En ese momento no entendía bien qué quiso decirme, pero ahora sé de qué me habla cuando preguntaba para qué sirven los viejos. Esto pasó en el Cerro del Aguaje, donde sol da fuerte hasta las tardes. Ahí vivía don Eusebio Palomares. Llegó a esas tierras de joven, cuando todavía tenía el lomo firme y las manos con ganas. Llegó con su esposa, doña Castora, una mujer pequeñita pero de carácter recio, de esas que cargan el costal de frijol sin quejarse, y que todavía tienen ánimo para rezarle al Señor antes de dormir, aunque el día haya sido una calamidad. Juntos trabajaron esa parcela a puro machete y a puro sudor. La desmontaron cuando era puro tepetate y maleza. Le sacaron piedras del tamaño de un becerro. Le metieron composta, estiércol, agua de temporal y trabajo. Mucho trabajo, hasta que la tierra respondió, hasta que el maíz creció alto y limpio, y el frijol trepó por las varas, verdes y llenas de vida. Tuvieron 2 hijos, Bernabé y Celestino. Los 2 crecieron en ese rancho, los 2 mamaron el olor de la tierra húmeda y el canto del zanate en las mañanas. Pero los 2 se fueron. Primero Bernabé, que encontró trabajo en una maquiladora del norte. Luego Celestino, que se casó con una muchacha de la capital y se quedó allá. Los 2 mandaban dinero de vez en cuando. Los 2 prometían volver para las fiestas. Pero las promesas de los hijos que se van siempre pesan menos de lo que uno quisiera. Y don Eusebio y doña Castora se fueron quedando solos, como se quedan solos casi todos los viejos del campo, rodeados de tierra que ya no pueden trabajar igual, y de silencio que antes no estaba. Fue entonces cuando llegó Ambrosio Treviño Garza. Era un hombre de unos 30 y tantos años cuando apareció por primera vez en el rancho. Venía de un ejido vecino donde, según él, había tenido un problema con unos parientes y necesitaba empezar de nuevo en otro lado. Era trabajador, eso sí. Nadie le podía quitar eso. Se levantaba antes que el sol y no paraba hasta que la luz se acababa. Sabía cómo sembrar, sabía de riego, sabía voltear la tierra en el momento justo, y tenía esa labia suave que tienen los que quieren quedar bien. Siempre con un don Eusebio para acá, y un doña Castora para allá, y un ¿en qué le ayudo, viejita?, que a la señora le caía muy bien. Don Eusebio lo observó durante varios meses antes de proponerle el trato. Lo vio trabajar, llegar temprano y marcharse tarde. Lo invitó a comer en 2 o 3 ocasiones para conocerlo mejor, para evaluar sus intenciones y determinar si era un hombre de bien o no. En la mesa, analizaba cada detalle, si agradecía, si comía con mesura, si sostenía la mirada al hablar, y Ambrosio superó todas esas pruebas, o al menos supo cómo superarlas, que no es lo mismo. Un día de marzo, con el sol todavía fresco y el campo oliendo a tierra recién volteada, don Eusebio lo llamó debajo del nogal grande que había junto a la casa. Sacó 2 tacitas de café de olla, le dio una y le dijo, sin rodeos, lo que tenía en la cabeza. Mira, Ambrosio, yo ya no tengo la misma fuerza de antes. Esta tierra necesita manos que todavía puedan trabajar. Mis hijos se fueron y no van a volver a trabajarla. Te la cedo para que la trabajes tú. La mitad de lo que saque es tuya. La otra mitad es mía. Y cuando yo y la viejita ya no podamos valernos solos, tú nos cuidas. Eso es el trato. Ambrosio lo miró con esos ojos que todavía no habían aprendido a esconder lo que sentían. Acepto. Le extendió la mano. Don Eusebio se la apretó fuerte, como se aprietan las manos cuando un trato vale más que cualquier papel. El testigo fue el viejo macedonio bravo, que tenía 80 años y una memoria que ni el mezcal había podido borrarle. Estaba sentado en una piedra a unos metros, oyéndolo todo, y dijo, con esa voz que tienen los ancianos cuando quieren que algo quede grabado: yo fui testigo, que la tierra y el cielo también lo sean.
Así comenzó todo. Los primeros años fueron buenos. Ambrosio trabajó la parcela con la misma energía con que había llegado. Trajo a su familia, su esposa Perpetua y 3 chamacos que corrían entre los surcos y le daban alegría al rancho. Don Eusebio los veía desde la silla de la entrada con una sonrisa de hombre satisfecho. Doña Castora le hacía de comer a los niños cuando se quedaban hasta tarde. Los llamaba mis chiquillos y les guardaba los elotes más tiernos. El maíz creció bien. El frijol también. Hubo años de temporal generoso y años de sequía que supieron sortear juntos. Ambrosio traía la parte que le correspondía al viejito cada vez que vendían la cosecha, y don Eusebio la guardaba en una lata de hojalata que tenía debajo del catre, junto con los papeles de la parcela que nunca le había entregado a nadie, porque nunca había necesitado hacerlo. La tierra era suya. Todo el pueblo lo sabía. El documento estaba a su nombre. No había por qué desconfiar. Y ahí fue donde don Eusebio cometió el único error de su vida. Confió. Los años pasaron sin prisa. Los chamacos de Ambrosio crecieron. La esposa Perpetua echó raíces en el rancho y Ambrosio mismo fue cambiando de a poco. Ese cambio es difícil de explicar porque no fue de un día para otro. Fue como cuando la fruta se empieza a poner mala por dentro antes de que se note por fuera. Primero se volvió menos platicador, luego empezó a llegar menos seguido a saludar a los viejos. Luego las cuentas de la cosecha empezaron a no cuadrar del todo, pero don Eusebio nunca dijo nada porque no quería problemas. Y fue también por esos años cuando don Eusebio empezó a enfermarse. Primero fue la rodilla, luego el riñón, luego una tos que no se le quitaba con ningún remedio de los que doña Castora le preparaba. El viejito fue perdiendo peso, fue perdiendo el paso, fue perdiendo ese brillo que tienen los hombres que todavía tienen algo que hacer cada día. Ya no podía ir a la parcela. Ya no podía caminar hasta el arroyo. Se quedaba en la silla de la entrada, viendo pasar las nubes, recordando cómo era la tierra cuando él todavía podía trabajarla. Fue entonces cuando Ambrosio dio el primer paso hacia lo que ninguno de nosotros, si lo hubiéramos visto venir, habríamos creído posible de un hombre que había comido en esa mesa. Nadie en el rancho supo en qué momento Ambrosio empezó a ir al pueblo, a ver a un gestorcito que tenía oficina en el mercado. Los que lo vieron llegar 1 o 2 veces pensaron que era por algún trámite del ejido. Normal. Nadie preguntó. En el campo la gente aprende a no meterse en los asuntos de los demás. Pero el gestorcito ese, que se llamaba Abundio Peñaloza, que tenía más maña que vergüenza, sabía perfectamente cómo mover papeles en los lugares donde nadie los revisa bien. Sabía qué sellos conseguir. Sabía qué firmas falsificar. Sabía qué funcionario en el registro agrario miraba para otro lado si uno llegaba con el sobre correcto. Y Ambrosio llegó con el sobre correcto. Tardó casi 2 años en completar el trámite. 2 años en los que seguía llegando al rancho, seguía saludando al viejito, seguía diciéndole «¿Cómo amanece, don Eusebio?», con esa misma cara de siempre. 2 años en los que doña Castora le daba café y le preguntaba por sus chamacos. 2 años de traición que nadie vio porque nadie imaginaba que una persona podía ser así. Cuando los papeles estuvieron listos, la parcela de don Eusebio Palomares ya tenía otro nombre en el registro, el de Ambrosio Treviño Garza. ¿Usted cree que la tierra puede saber quién la trabaja con honra y quién la trabaja con trampa? Quédese, porque lo que viene después de esta historia ya no tiene ninguna explicación natural. El día que don Eusebio mandó a su compadre Gaudencio a preguntar por la parte que le tocaba de la última cosecha, Ambrosio estaba sentado en la troja contando mazorcas. Lo vio llegar desde lejos y no se levantó a recibirlo. Esperó a que Gaudencio llegara hasta él. Gaudencio era un hombre tranquilo, de esos que no buscan pleito.
Le explicó con respeto lo que don Eusebio le había pedido que dijera, que la venta del maíz ya había sido, y que le mandaba a preguntar qué parte le tocaba, como habían acordado. Ambrosio lo escuchó atento. Luego se limpió las manos en el pantalón, sacó un papel doblado de la bolsa de la camisa y se lo extendió. Dígale al viejito que esta tierra ya es mía. Hay papeles, hay registro. No le debo nada a nadie. Gaudencio se quedó mirando el papel sin poder creer lo que estaba leyendo. Tardó un momento en reaccionar. Ambrosio, el trato fue de palabra. Usted mismo lo sabe. El viejo macedonio fue testigo. El viejo macedonio tiene 80 años y ya no recuerda bien ni cómo se llama, respondió Ambrosio y le dio la espalda. Cuando Gaudencio llegó al rancho con la respuesta, don Eusebio escuchó todo sentado en su silla, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas. No dijo nada por un buen rato. Doña Castora, que estaba en la cocina y oyó todo, salió secándose las manos y se quedó parada en la puerta con una cara que no era de llanto ni de enojo. Era de esa tristeza más honda, la de quien descubre que se equivocó en alguien y que ya es tarde para remediarlo. Don Eusebio abrió los ojos y dijo una sola cosa: avisales a los muchachos. Les avisaron. Bernabé y Celestino llegaron al rancho por primera vez en años, apurados, con cara de culpa mezclada con coraje. Fueron a hablar con Ambrosio, primero con palabras, luego con gritos, luego con amenazas. Ambrosio los escuchó a todos con esa calma que tiene el que cree que ya ganó, que ya tiene todo asegurado, que ya no hay vuelta de hoja. Los papeles están en regla, decía. Pueden ir con quien quieran. Y fueron. Pusieron una demanda en el juzgado del municipio. Contrataron a un abogadito que cobró lo que no tenían. El viejo macedonio fue a declarar, con sus 80 años y su bastón, y su dignidad intacta, y dijo todo lo que había visto debajo del nogal aquella mañana de marzo. Pero frente a los papeles del registro, el testimonio de un anciano del rancho pesaba lo que pesa una hoja seca contra el viento. El proceso se fue alargando. Los meses se fueron convirtiendo en estaciones. Y mientras tanto, don Eusebio se fue apagando. No murió de la enfermedad, aunque la enfermedad ya lo traía muy gastado. Murió, según me dijo mi tío Reginaldo, murió de ver cómo la tierra que él había abierto con sus manos ya tenía otro nombre, y de no poder hacer nada al respecto. Murió sabiendo que doña Castora se iba a quedar sin nada. Fue un invierno frío, de esos que se meten en los huesos de los viejos y ya no salen. La mañana que amaneció tieso, doña Castora lo encontró en la cama con los ojos entreabiertos mirando el techo. Dicen que tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como si él mismo se las hubiera puesto. Dicen que en el cuarto había un olor a tierra de milpa recién levantada, como si alguien hubiera traído un puño de tierra del campo y lo hubiera dejado ahí. Pero no había tierra en ningún lado, solo ese olor. Mi tío Reginaldo dice que eso fue una señal, que la tierra vino a despedirlo. Doña Castora se fue a vivir con Bernabé. No hubo mucho tiempo para el luto porque tampoco hubo casa donde quedarse. La que habían construido don Eusebio y ella estaba en el terreno que ahora Ambrosio decía que era suyo, y aunque la demanda seguía, el proceso era lento y la viejita ya no tenía fuerzas para más batallas. Bernabé y Celestino se pelearon entre ellos por la demanda, por el dinero del abogado, por quién debía hacerse cargo de la mamá. Esas peleas que parten una familia en pedazos y que nunca del todo se vuelven a unir como antes. Ambrosio, mientras tanto, vivía en la casa del viejito muerto. Dormía en su cama, usaba su mesa, mandaba a sus chamacos a la misma escuela a la que habían ido los hijos de don Eusebio, y la gente del rancho lo veía pasar y bajaba la mirada porque en los pueblos la gente sabe muchas cosas que no puede demostrar, y eso pesa. El viejo macedonio fue el único que le habló de frente, una tarde que se lo encontró en la tienda.
Ambrosio, le dijo, con esa voz de los que ya no tienen nada que perder. La tierra que se gana con trampa no alimenta. Espérate. Ambrosio se rió. Le dijo que le agradecía el consejo y que se cuidara mucho. La primera siembra después de la muerte de don Eusebio, Ambrosio preparó la parcela con todo. Contrató peones, compró buena semilla, metió fertilizante, roturó bien el suelo. Hizo todo lo que había que hacer. Todo lo que había aprendido en 15 años trabajando esa tierra. Y no creció nada. No fue sequía. Ese año el temporal fue de los buenos, de esos que el campo agradece. Lluvia a tiempo, sol a tiempo, temperatura buena. Los milperos de los ranchos vecinos sacaron cosechas que no cabían en las trojas. Todos, menos Ambrosio. Donde él sembró, la semilla brotó un par de centímetros y luego se paró. Se quedó ahí, pequeñita y amarillenta, como si la tierra la estuviera rechazando, como si la raíz intentara agarrarse y algo desde abajo la soltara. Los peones comentaron entre ellos en voz baja que nunca habían visto eso, que la tierra se veía buena, oscura, húmeda, pero que la planta no progresaba. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado el campo toda su vida, se agachó, agarró un puño de tierra y lo olió, y no dijo nada. Solo lo dejó caer despacio entre los dedos y se limpió la mano en el pantalón. Ambrosio le preguntó qué tenía la tierra. El hombre lo miró un momento antes de responder. No tiene nada, patrón. Eso es lo raro. ¿Qué pasa cuando la tierra que trabajaste con engaño ya no quiere darte nada? ¿Es naturaleza? ¿Es castigo? ¿O es algo que los que vivimos del campo sabemos reconocer, aunque no sepamos cómo llamarle? Eso es justo lo que vamos a ver ahora. Ambrosio no era hombre de asustarse fácil. Repitió la siembra, cambió de semilla, contrató a alguien que sabía de suelos para que le hiciera un análisis. El análisis arrojó que la tierra estaba en perfectas condiciones. Nitrógeno, fósforo, potasio, todo bien. El agrónomo no supo explicar por qué las plantas no crecían. Anotó condiciones anómalas en su reporte y cobró su visita. La segunda siembra tampoco creció. Fue después de esa segunda siembra fallida cuando empezaron las otras cosas. La primera fue una noche de martes. Ambrosio se levantó a medianoche a tomar agua y al pasar por la ventana de la cocina, la misma ventana desde la que don Eusebio había visto sus milpas durante 40 años, vio una luz en la parcela. No era linterna ni fuego. Era más bien como cuando agarras un vidrio y le pegas el sol. Ese destello blanco y quieto que no parpadea. Estaba en el centro del campo, ahí donde estaba el surco más viejo, el que don Eusebio nunca dejaba sin sembrar, aunque todo lo demás fallara. Ambrosio se quedó mirando. La luz no se movía, no avanzaba ni retrocedía, solo estaba ahí, quieta, como esperando. Fue a despertar a su esposa Perpetua. Cuando los dos se asomaron por la ventana, la luz ya no estaba. Perpetua dijo que había sido un reflejo de la luna. Ambrosio no dijo nada, pero esa noche no volvió a dormir. La segunda fue una semana después. Uno de sus chamacos, el mediano, un niño de unos 10 años que se llamaba Aureliano, llegó corriendo de la parcela con la cara blanca y los ojos grandes. Dijo que había un viejito sentado en la piedra del lindero, la piedra grande donde siempre se sentaba don Eusebio cuando iba a ver cómo iba el maíz. ¿Cómo era el viejito?, le preguntó Ambrosio. Con sombrero de palma y camisa a cuadros, estaba mirando el campo. Ambrosio fue a ver. No había nadie. La piedra estaba sola, pero encima de la piedra, como si alguien la hubiera dejado ahí, había una mazorca. Seca, vieja, de las que ya no se ven, con el olote más largo de lo normal y los granos del color del barro. De esas que los viejos guardaban para semilla de un año para otro. Ambrosio la agarró, la miró un rato y la aventó lejos. A la mañana siguiente, la mazorca estaba de nuevo en la piedra. La tercera fue diferente. Una mañana,
Uno de los peones que trabajaba con él llegó muy temprano y encontró que en el surco central brotes de maíz, en ese surco que nunca producía, habían brotado durante la noche varias plantas de maíz. No plántulas chicas, plantas grandes de más de 1 metro, con mazorcas ya formadas, como si llevaran meses creciendo. El peón fue a llamar a Ambrosio. Cuando llegaron los dos al surco, las plantas estaban ahí. Ambrosio las miró un buen rato sin decir nada. Luego, extendió la mano para agarrar una mazorca y la planta desapareció. Lo jura el peón, lo jura hasta el día de hoy. Las plantas en ese surco se perdieron, como cuando el agua arrasa todo a su alrededor cuando llueve fuerte. El peón salió corriendo y no volvió. Ambrosio se quedó solo en el surco, mirando la tierra cerrada, y no corrió. Pero según cuentan los que lo conocían, a partir de ese día empezó a bajar de peso. No dormía, no comía bien. Se le fue poniendo una cara que no era de enfermedad, sino de algo más parecido al miedo guardado, al miedo que uno no puede contarle a nadie porque suena a locura. Fue entonces cuando apareció el hombre del costal. Mi tío Reginaldo fue muy preciso en esta parte de la historia. Me dijo que no era un aparecido ni nada de eso. Era un hombre de carne y hueso, de esos que uno puede tocar. Un hombre como de 60 años, flaco, tostado del sol, con guaraches y un costal de yute al hombro, como el que usan los que van de rancho en rancho ofreciendo semillas o herramientas. Llegó una tarde a la casa de Ambrosio y pidió agua. Perpetua le dio de tomar. El hombre bebió despacio, le agradeció y luego, sin que nadie le preguntara nada, dijo: «Esta tierra está llorando». Perpetua se lo quedó mirando. «¿Cómo dice usted?» «Que está llorando. ¿No lo oyen de noche?» Perpetua no supo qué responder. El hombre acomodó el costal en el hombro, dio las gracias por el agua y antes de irse, dijo una cosa más. «El que tenga deuda con la tierra, que la pague, porque la tierra cobra antes que cualquier juez». Y se fue por el camino. Perpetua fue a buscar a Ambrosio para contarle. Lo encontró sentado afuera, mirando la parcela, con esa cara que ya se le había vuelto costumbre. Cuando le contó lo del hombre, Ambrosio no se sorprendió. «¿Y qué cargaba en el costal?», preguntó. Perpetua pensó un momento. «No sé, pero pesaba, porque lo traía encorvado. Y cuando se fue, el costal ya no pesaba nada. Caminaba derecho». Esa noche Ambrosio no durmió nada. Se levantó varias veces. La última vez que se levantó, antes del amanecer, fue directo a la parcela. Solo, sin linterna, porque la luna estaba llena y daba suficiente claridad. Caminó hasta el surco central. Se agachó, puso las 2 manos sobre la tierra, y según lo que él mismo le contó después a su compadre Leocadio, porque Ambrosio sí habló, al final habló, eso hay que decirlo. Sintió que la tierra le apretaba las manos. No fuerte, suave, como cuando le aprietan la mano a uno para despedirse. Se quedó arrodillado en el surco hasta que salió el sol. Cuando entró a la casa, Perpetua lo vio y no le preguntó nada. Solo le puso el café enfrente y esperó. Y Ambrosio, con la voz de alguien que ya tomó una decisión que le costó mucho tomar, dijo: «Voy a ir a buscar a los hijos del viejito». Ambrosio tardó 3 días en encontrar a Bernabé. Celestino ya no quería saber nada del asunto. El pleito con su hermano lo había alejado de todo. Pero Bernabé sí fue. Llegó al rancho con esa desconfianza que uno carga cuando ya lo han golpeado demasiado, con la mandíbula apretada y los ojos midiendo cada cosa que veía. Se sentaron debajo del mismo nogal, donde muchos años antes su papá y Ambrosio habían hecho el trato. Ambrosio no se anduvo con rodeos. Puso los papeles del registro sobre la mesa que habían sacado afuera y dijo: «Vengo a devolverte lo que es tuyo». Bernabé lo miró un momento largo. «¿Por qué?». Ambrosio tardó en responder, y cuando respondió, no miró a Bernabé.
Miró la parcela. Porque tu papá sigue aquí, y no me deja en paz, y yo ya no puedo más. No hubo gritos, no hubo golpes. Bernabé firmó los papeles que su propio abogado preparó en 3 días. La tierra volvió al nombre de la familia Palomares. Doña Castora, que estaba en la ciudad con Bernabé, no supo nada hasta que ya estaba hecho. Cuando Bernabé le llamó para contarle, la viejita no dijo nada por un buen rato. Luego dijo: «Dile a Ambrosio que lo perdono, que ya lo perdoné desde hace tiempo, que el que no lo perdona es su propio corazón». Bernabé le dio el mensaje. Ambrosio lo escuchó, y lo único que dijo fue: «Tiene razón». Lo que pasó después en la parcela es lo que más me impresiona de esta historia, y es lo que mi tío Reginaldo siempre deja para el final. La siguiente siembra, ya con la tierra de vuelta al nombre de Bernabé, y con él mismo poniéndole mano aunque no supiera mucho de campo, el maíz creció. Creció bien, como si la tierra supiera ya que estaba en buenas manos otra vez. El viejo macedonio, que para entonces tenía ya más años de los que nadie le llevaba la cuenta, fue a ver el campo un día de julio cuando las plantas ya estaban altas. Se paró en el lindero, apoyado en su bastón, y estuvo mirando un buen rato. Bernabé le preguntó qué pensaba. El viejo respondió: que la tierra huele igual que cuando la trabajaba tu papá. De Ambrosio y su familia se sabe poco después de que se fueron del rancho. Perpetua se llevó a los chamacos al mismo ejido de donde Ambrosio había venido. Dicen que allá también tuvo problemas con tierras ajenas, que eso de meterse en lo que no es de uno se vuelve costumbre cuando uno lo hace una vez y no paga las consecuencias a tiempo. Aunque Ambrosio las pagó. No con cárcel ni con golpes, que eso habría sido más fácil de cargar. Las pagó de esa otra manera que solo entiende el que ha vivido en el campo. Con años de trabajo que no fructifica, con tierra que no responde, con esa sensación de que uno le está poniendo el esfuerzo, pero algo en el fondo no jala. El gestorcito Abundio Peñaloza sí acabó mal, eso sí se sabe. Unos años después lo encontraron metido en un lío con otros trámites falsos en otro municipio y terminó en el bote. La gente del rancho dijo que eso era lo de menos, que el verdadero pago siempre llega por otro lado. Mi tío Reginaldo me contó esta historia una sola vez, de noche, sentados afuera de su casa mientras se acababa una taza de café. Cuando terminó, se quedó callado un rato mirando el campo que tenía enfrente. Luego dijo: «La gente de ciudad cree que la tierra es nomás un pedazo de suelo, que vale lo que dice el papel. Pero los que vivimos de ella sabemos que no es así. La tierra tiene dueño, aunque no haya escritura, y el dueño no siempre es el que aparece en el registro. A veces es el que la trabajó primero. A veces es el que la quiso bien. A veces es el difunto que la abrió a puro machete y que todavía camina entre los surcos cuando nadie lo ve. Y la tierra sabe la diferencia. Eso es lo que pasó en Tierra Colorada. Eso es lo que le pasó a don Eusebio Palomares, que confió en la palabra de un hombre que no la mereció. Eso es lo que le pasó a Ambrosio Treviño, que creyó que los papeles valían más que el trato de 2 hombres debajo de un nogal. Hay una cosa que los viejos de por acá siempre dicen, y que yo nunca he escuchado que falle. El que roba a un anciano no le roba al anciano. Se le roba a todo lo que ese anciano cargó durante su vida. Y ese peso, tarde o temprano, aplasta. Don Eusebio ya descansó. Doña Castora también descansó, unos años después, pero tranquila, con su tierra de vuelta y sus hijos a los lados. El viejo macedonio vivió tanto que la gente ya no llevaba la cuenta, y dicen que el día que murió, la campana de la iglesia del rancho sonó sola 3 veces antes de que nadie jalara la cuerda. Y la parcela sigue dando. Sigue oliendo igual que cuando don Eusebio la abrió a puro machete, cuando la tierra era puro tepetate y la vida todavía estaba por delante. Porque la tierra, amigos, no miente. La tierra guarda todo, y lo que guarda, a su tiempo, lo devuelve. Si esta historia le llegó al alma,
como a mí me llegó cuando la escuché por primera vez. Cuéntenos en los comentarios si usted o alguien de su familia ha vivido algo parecido. En el campo estas historias abundan más de lo que creemos, y cada una merece contarse. Si quiere seguir escuchando lo que la gente del rancho guarda en la memoria, ya sabe qué hacer. Nos vemos en la próxima historia.